Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Historia y más, donde estaremos hablando sobre temas interesantes en torno a la historia mexicana, así como de la historia mundial. El día de hoy hablaremos sobre uno de los eventos más importantes de la historia militar del Medio Oriente. Un acontecimiento ocurrido en la década de los 90 que cambió por completo el panorama de muchas personas en el mundo sobre Irak y el mundo árabe. Estamos hablando sobre la invasión iraquí del estado de Kuwait, suceso que daría pie a la Guerra del Golfo, peleada entre una coalición occidental y árabe contra los iraquíes. En este episodio explicaremos los eventos que antecedieron a esta invasión, el despliegue del ejército iraquí en Kuwait y las consecuencias de dicha invasión. El mundo tiene conocimiento de que existen lugares alrededor del planeta que son muy tranquilos y pacíficos, mientras que hay otros muy conflictivos. Esto último puede ser debido a diferencias, opiniones e ideologías económicas, sociales, políticas y religiosas. Este es el caso del Medio Oriente, lugar que ha sufrido y experimentado cientos de conflictos en su historia y que aún en la actualidad sigue siendo un violento campo de batalla. De las miles de guerras y batallas que ha tenido esta región, la invasión de Kuwait por Irak es un buen ejemplo contemporáneo de ellas, pero para entender por qué este país invadió a su vecino, tenemos que retroceder algunos años en el tiempo. El 17 de julio de 1968 ocurre un golpe de estado en Irak, liderado por miembros pertenecientes al partido Baas, con el fin de derrocar al presidente Abderrahman Arif. Esta revuelta, también conocida como la Revolución del 17 de julio, fue exitosa y dio paso a los batistas a asumir el poder en Irak, siendo Ahmad Hassan al-Barq el que asumió la presidencia de dicho país, mientras que Saddam Hussein ocupó el puesto de vicepresidente. En 1979, al-Barq dejó el poder y por lo tanto Hussein asumió la presidencia del país árabe, iniciando una era marcada por la injusticia social y política y la supresión de la población bajo la ideología batista. El 22 de septiembre de 1980 estalla la guerra entre Irak e Irán, que sucedió debido a varias razones políticas, religiosas y territoriales, siendo una de las principales detonantes las reclamaciones de tierras alrededor del río Shatt al-Arab. Esta guerra llegó a su fin en el año de 1988, cuando el gobierno iraní aceptó la resolución 598 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, demandando un cese al fuego. El conflicto no tuvo un claro ganador, pues ambos bandos quedaron destrozados en todos los niveles, ya que más de 500.000 personas murieron a causa de los combates y las economías de los dos gobiernos árabes quedaron en la ruina, porque quedaron endeudados con algunos de los países a su alrededor. Kuwait fue uno de esos países. Después de la guerra con Irán, la deuda externa del gobierno de Hussein era cerca de 80.000 millones de dólares. Irak es un país petrolero y Kuwait lo estaba superando en este campo de comercio internacional, por lo que surgió un plan para restabilizar la economía del país árabe y consistió en una prórroga para cancelar el pago de la deuda que tenían con Kuwait, pues según ellos habían luchado contra Irán representando al pueblo árabe. Hay que recalcar que Kuwait fue un aliado de Irak durante la guerra con Irán en la década de los 80. Además, Saddam Hussein afirmó que la producción petrolera del país kuwaitiano sobrepasaba lo establecido por la Organización de Países Exportadores de Petróleo, por lo que como consecuencia el precio del petróleo disminuyó, dañando seriamente la economía de Irak, pues esta casi dependía totalmente de este recurso mineral, siendo el 95% de las exportaciones iraquíes petróleo. Hussein también afirmaba que su vecino le robaba este recurso de los campos petroleros de Rumaila,
realizando extracciones inclinadas que cruzaban la frontera de Irak y que su vecino fue un país establecido por imperialistas, refiriéndose a que Kuwait fue parte del Imperio Británico en el pasado. Por último, el gobierno iraquí hizo reclamaciones sobre la isla de Bubiyán, terreno que si fuera parte de este país permitiría un mejor acceso hacia el Golfo Pérsico. Para julio de 1990, las tensiones entre ambos países estaban muy dañadas, al punto en el que Hussein ordenó el agrupamiento de tropas iraquíes en la frontera con Kuwait. Ante esto, el 31 de julio y el 1 de agosto de ese año, el presidente egipcio Hosni Mubarak convocó a una reunión diplomática entre las dos naciones, con el objetivo de calmar la situación y llegar a un acuerdo entre los gobiernos de Hussein y el emir de Kuwait, Jaber al-Ahmad al-Jaber al-Sabah. Sin embargo, el hecho de que Irak ya tenía a más de 100.000 soldados en la frontera con Kuwait fue algo que imposibilitó que los dos países se reconciliaran y por lo tanto terminaron sus relaciones diplomáticas y políticas. El 2 de agosto de 1990, el presidente Hussein ordena la invasión de Kuwait, iniciando de esta forma lo que sería el antecedente directo de la Guerra del Golfo, que ocurriría más tarde, siendo estos dos sucesos cruciales para la historia política y económica del Medio Oriente. La invasión del país árabe de Kuwait inició el 2 de agosto de 1990, después de serias tensiones con su vecino Irak, en específico con el presidente Hussein. Este último ordenó el despliegue de entre 80.000 y 100.000 tropas iraquíes en la frontera, las cuales iniciaron su penetración a tierras kuwaitianas a la 1 de la mañana de ese día. La meta principal del presidente Hussein era capturar la capital del país, la ciudad de Kuwait, para así asegurar los recursos y sitios económicos y políticos más importantes de la nación. Hay que mencionar que el ejército iraquí estaba compuesto por cerca de 1 millón de tropas fieles a su patria y a su presidente. Esta fuerza militar era considerada por muchos como la cuarta más fuerte a nivel mundial, mientras que el ejército de Kuwait era considerablemente inferior al de su vecino, pues solo contaba con 20.000 soldados al servicio de su nación, por lo que una derrota del ejército kuwaitiano era inevitable. Para invadir Kuwait, los iraquíes cruzaron por una carretera de 6 carriles, localizada a 130 kilómetros de la frontera de Irak. Esta vía de transporte terrestre fue conocida más tarde como la Carretera de la Muerte, debido a que unos meses después, durante la Guerra del Golfo, varias tropas aéreas estadounidenses atacaron a un conjunto de camiones y vehículos militares iraquíes que estaban evacuando por esta ruta. El ejército iraquí tuvo mucha suerte al pasar por esta carretera y en general en casi todo punto de la frontera con su país enemigo, pues hubo pocas tropas kuwaitianas que se presentaron para pelear contra los soldados de Hussein. La razón de esto fue porque la invasión tomó por sorpresa a la gran mayoría de la población del país, y aunque unos pocos tenían conocimiento de que las cosas iban a dar un rumbo oscuro, las fuerzas militares de Kuwait no se movilizaron a tiempo y en forma para enfrentarse a los iraquíes. Las pocas fuerzas kuwaitianas que se vieron frente a frente con los iraquíes en la frontera lucharon en la Batalla de los Puentes, en la ciudad de Yahra, siendo el 7º y 8º batallón, así como la Brigada 35, los que combatieron por su nación. Sin embargo, para el mediodía, la Brigada 35 empezó a debilitarse fuertemente, pues ya no tiene municiones, por lo que se retiraron de la ciudad para evacuar a Arabia Saudita. Tiempo después de que Irak inició la invasión, las fuerzas de inteligencia de Kuwait recibieron información crítica de que había órdenes para el ejército iraquí de atrapar y ejecutar a la familia real kuwaitiana.
por lo que el emir Jaber al-Ahmad y su familia evacuaron del país durante la madrugada y cruzaron hacia Arabia Saudita, donde se establecieron y formaron un gobierno en exilio hasta que Kuwait fuera liberada. Mientras tanto, cuando los iraquíes llegaron a la capital, toda la población de la ciudad se lo tomó por sorpresa, pues no hubo previo aviso de una invasión liderada por el presidente Hussein hacia Kuwait, por lo que algunas tropas se organizaron para pelear contra sus enemigos árabes, pero fueron fácilmente reprendidas. De igual forma, algunos civiles también salieron a las calles para luchar por sus tierras, pero sufrieron el mismo destino. A las 6 de la mañana de ese día inició la batalla del Palacio de Dasman, en la que varios grupos de soldados kuwaitianos fueron atacados por las tropas invasoras iraquíes. Dentro del palacio se encontraba el hermano del emir, Fakhr al-Ahmad al-Jaber al-Sabah, y algunos guardaespaldas personales de este, que decidieron enfrentarse a las tropas enemigas fuera del palacio, disparándoles. Los iraquíes respondieron haciendo lo mismo, por lo que fueron asesinados. El palacio sería tomado cerca de las 2 de la tarde, después de la retirada de los soldados kuwaitianos del lugar. Con el paso de las horas, el ejército de Kuwait perdió mucho poder, hombres y estabilidad suficientes para que Irak completara su invasión en el país, pues además de la pérdida del Palacio de Dasman, todos los edificios gubernamentales fueron tomados, y también se hicieron con las reservas de oro protegidas y resguardadas en el Banco Central del país. Y por si fuera poco, los medios de comunicación kuwaitianos también fueron tomados por los iraquíes. El presidente Hussein luego ordenó la división de sus soldados, siendo 13.000 de ellos desplegados en la capital kuwaitiana, mientras que a los demás se les dio la misión de seguir invadiendo lo que quedaba del país, es decir, el sur de Kuwait, región donde se encontraba el puerto de Al-Ahmadi, lugar donde se producía el 70% del petróleo del país. Los iraquíes siguieron realizando avances hacia el sur para despojar a sus enemigos de sus tierras, y para el 4 de agosto estos movimientos cesaron definitivamente, pues el país fue tomado por Irak. Es así como los anhelos y ambiciones de Saddam Hussein empezaron a volverse una realidad, pero el pueblo de Kuwait, que se quedó en sus tierras, vería el inicio de un infierno para sus vidas. Kuwait fue exitosamente invadida por Irak y fue anexada a este último el 8 de agosto de 1990 como la provincia 19 del país, día en el que terminó un gobierno títere de Irak en tierras kuwaitianas, liderado por Ala Hussein Ali, un teniente del ejército de Kuwait. Unos días antes, el 2 de agosto, cuando se dio a cabo la invasión, el Consejo de Seguridad de la ONU pasó la resolución 660, condenando el despliegue de tropas iraquíes en Kuwait y demandando el retiro inmediato de ellas del país. Además, el presidente de los Estados Unidos, George H.W. Bush, tras enterarse de las órdenes ejecutadas por Hussein, firmó las órdenes ejecutivas 12.722 y 12.723, documentos en los que llamó como una amenaza a la seguridad nacional a los actos de guerra del presidente de Irak, y en los que también declaró una emergencia nacional en los Estados Unidos. Hussein esperaba una reacción positiva de los países del mundo ante la anexión de Kuwait, específicamente de sus aliados árabes, pero no fue así, pues muchos miembros de la Liga Árabe condenaron los hechos. También el gobierno de la primera ministra del Reino Unido, Margaret Thatcher, rechazó profundamente los actos, y de igual forma los gobiernos de Arabia Saudita y la propia Unión Soviética quedaron descontentos por las acciones de Hussein. El 6 de agosto, el Consejo de Seguridad de la ONU volvió a adoptar una nueva resolución, siendo la número 661 la que implementó restricciones y sanciones económicas y de comercio contra el país árabe. Por otro lado, la primera ministra británica Thatcher, en conjunto
con la administración estadounidense de Bush, sugirió un plan para formar una coalición mundial para hacer frente a Hussein. Este grupo fue conocido como la Coalición Internacional y estuvo compuesto por 34 países que pelearon en Medio Oriente durante la Guerra del Golfo al año siguiente. Las dos resoluciones de la ONU, más la idea de los gobiernos occidentales de crear esta coalición, enojaron a Saddam Hussein, haciendo que disolviera el gobierno títere que apenas había establecido y que éste se anexara a Kuwait como parte de Irak. Para el colmo de todo, desplegó a más de 300.000 tropas entre la frontera de Irak y Arabia Saudita. Estados Unidos se alertó ante esto, pensando que probablemente Hussein aún quería más guerra, y ellos todavía no estaban lo suficientemente preparados para llevarla a cabo. Para proteger a su aliado árabe y su hegemonía en este país, el 7 de agosto, Bush inició la Operación Desert Shield, o Escudo del Desierto, llevándose a cabo 2 días después. Esta operación ordenó mandar a cientos de soldados, armamento militar y aviones a Arabia Saudita, en caso de que Irak desplegara a sus hombres en tierras sauditas. Hussein intentó hacer negociaciones aliándose con Palestina, o al menos con aquellas personas de ese país que eran firmes opositores al establecimiento de Israel en sus tierras, afirmando que si los israelíes se retiraban de la región donde habitaban, él quitaría sus tropas de Kuwait, pero esto no sucedió. El 29 de noviembre de 1990, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la Resolución 678, autorizando el uso de todos los medios necesarios de la fuerza en contra del régimen Batista, si para el 15 de enero de 1991 Irak no retiraba sus tropas de Kuwait, por lo que en otras palabras podemos decir que esto era un ultimátum. Hussein no hizo caso a la resolución y el 17 de enero del año siguiente la coalición internacional comenzó sus ataques contra Irak en el conflicto conocido como la Guerra del Golfo, que aunque duró poco, abrió un nuevo capítulo en la historia de Medio Oriente, pero al costo del deceso y sufrimiento de miles de personas, fueran soldados y políticos o civiles comunes. Este podcast fue escrito y producido por Diego García Cantú en el mes de junio de 2021. No olviden darle like a este video y suscríbanse para traerles más contenido como este. Nos vemos en el siguiente episodio.